Continuando con el análisis de complejidad. Nosotros lo que vimos es que básicamente una forma de comparar la complejidad computacional de dos algoritmos es simplemente incrementar el valor de n y calcular el tiempo de ejecución, ¿no? Y obtuvimos, para los dos casos que vimos anteriormente, el caso de suma de n, que era una forma iterativa de calcular la suma de los n primeros enteros, y la suma de n2, que lo que utilizaba era un artilugio matemático propuesto por Gauss, observamos que si nosotros representábamos gráficamente en un eje de coordenadas cartesianas los distintos valores de n en el eje x y el tiempo de ejecución en el eje y, obteníamos estas dos curvas, y donde observábamos claramente que a partir de cierto valor de n, la diferencia entre suma de n y suma de n2 era notoria, y claramente suma de n demoraba más tiempo a partir de, por lo menos de acuerdo a este gráfico, un n mayor a 100.000. Ahora bien, ¿este resultado va a ser válido si ejecutamos los mismos programas en otra computadora? Es una pregunta válida. Otra pregunta válida sería, ¿qué pasaría si nosotros reescribimos estas implementaciones en otro lenguaje? Si lo escribimos en C++, en C#, ¿dejarían de funcionar? ¿La curva sería la misma? ¿Los tiempos serían los mismos? La realidad es que si nosotros dejamos de lado todo lo que tiene que ver con la arquitectura de una computadora o el lenguaje en el que fue implementado, las curvas van a presentar un comportamiento similar. Es decir, quizás los tiempos no sean los mismos si ejecutamos esto no sé, en una arquitectura ARM o si lo ejecutamos en una PC común. No van a ser los mismos. Probablemente no va a ser lo mismo si esto lo escribimos en Assembler o en C, a que si lo escribimos en Python o en Java. Pero el comportamiento de la curva va a ser el mismo. Y esto se debe a lo que se conoce como el principio de invarianza. El principio de invarianza lo que dice es que dado un algoritmo y dos implementaciones, que vamos a llamar acá I1 e I2, que van a tardar un tiempo t1 de n y t2 de n, va a existir una constante real mayor que 0 y un número natural n sub 0 tal que para todo n mayor que n sub 0 se va a verificar que t sub 1 va a ser menor o igual que c por t sub 2. ¿Qué significa esto? Bueno, que la diferencia entre dos posibles implementaciones va a ser a lo sumo una constante multiplicativa y no más. Esto nos da pie para encarar un enfoque teórico y tratar de estimar esta complejidad temporal de los algoritmos. Imaginemos una computadora ideal, una computadora la cual ejecuta una instrucción en un tiempo que va a ser constante, siempre va a ser el mismo y va a ser predeterminado por nosotros, una convención que vamos a tomar nosotros. Este tiempo de ejecución va a poder expresarse como una función t de n, donde t va a depender de los datos de entrada n. Ahora bien, podríamos estimar este t de n en función de este número de operaciones elementales, que vamos a llamar OE. Y entonces, así por convención, podemos decidir que vamos a considerar como una operación que va a demandar una operación elemental, independientemente del tiempo que demande una operación elemental, sabemos que es un tiempo constante. Vamos a considerar, por ejemplo, todas las operaciones aritméticas básicas como que demandan una operación elemental. La suma, la resta, la división, la multiplicación, una operación elemental. Una asignación a una variable de los tipos predefinidos dentro del compilador, como podrían ser el entero, el real, el string, va a ser una operación elemental. Los saltos, es decir, las llamadas a funciones, cada vez que se encuentre una función, se va a ejecutar un salto y eso va a demandar también una operación elemental. Cuando hagamos comparaciones lógicas, también cada comparación lógica va a demandar una operación elemental. Y por último,
el acceso a estructuras indexadas básicas, como pueden ser los vectores o las matrices, también va a demandar una operación elemental. Nosotros vamos a establecer el tiempo de una operación elemental como un tiempo de orden 1. Veamos un poquito más en detalle algunas de las, digamos, consideraciones que hay que tener a la hora de calcular o estimar el número de operaciones elementales. Por ejemplo, si tenemos una sentencia de tipo if-else, como esta, calcular el tiempo va a estar dado por el tiempo que demanda evaluar C. Si acá hay una expresión lógica, una expresión, digamos, del tipo, qué sé yo, algo como A mayor que B, y es B menor que C, por ejemplo, esa podría ser una posible expresión C. Bueno, nosotros vamos a calcular cuáles son las operaciones elementales que existen en esta condición. Después, la porción de código asociada a cuando la condición es verdadera y la porción de código asociada cuando la condición es falsa. Entonces nosotros vamos a decir que el t, el tiempo de estimar el valor para esta porción de código va a ser calcular la evaluación, el número de operaciones elementales en la condición, más el máximo, el máximo del tiempo de la porción de código S1 y la porción de código S2. Es decir, alguna de estas dos va a demandar más o menos, y nosotros vamos a considerar aquella que demande mayor tiempo, aquella que tenga una complejidad temporal mayor. El tiempo de ejecución de una función o una llamada función, como en este caso, va a estar dado por 1 por la llamada de la función f, más el tiempo de evaluación de cada uno de los parámetros, P1, P2, Pn, más el tiempo que tarde, por supuesto, en ejecutarse f. Entonces vamos a tener un tiempo que va a ser un salto propio de la invocación a la función, más evaluar el parámetro 1, parámetro 2, parámetro n, más el tiempo que demande ejecutar esta función. Ahora bien, ¿cómo calculamos el valor de TF? Bueno, por un lado vamos a tener T o P, que va a ser el tiempo de las operaciones realizadas dentro de la función, más un TR, que es el tiempo de evaluar el retorno de la función, es decir, el salto, para volver a la línea principal del programa. Su valor vamos a considerarlo como 2e. El caso de los bucles, ¿no? Fíjense, en este caso tenemos while C y una porción de código S. Va a ser el tiempo de evaluar C, una condición, al igual que en el caso de if C, más el número de iteraciones, la cantidad de veces que se ejecute la porción, digamos, de código, más volver a evaluar C, porque recordemos que se va a evaluar una primera vez, pero luego, como esto itera, en cada iteración se vuelve a evaluar. Entonces hay que sumar el código S que se va a encontrar dentro del while, más Acá lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, claramente el tiempo de C y el tiempo de S puede variar en cada iteración. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el cálculo. El otro tipo de bucle, el bucle for, ¿no?, que en PseudoPython lo implementamos de esta forma, en realidad la forma de calcularlo es expresarlo como una sentencia while y calcularlo de la misma manera, ¿no? Entonces, este bucle podría representarse de esta forma, ¿no? Acá, bueno, acá hay un pequeño error, claramente acá es... Perdón, como les decía, acá hay un pequeño error porque acá el C está inicializado en 0 y en este caso se inicializa en 1. Pero bueno, como ven, podemos reexpresar este bucle for como un bucle while, inicializando C igual a 1, mientras C sea menor que 10, vamos a realizar la porción de código S, vamos a ejecutarla, y hay un incremento acá que hay que tener en cuenta, ¿no? Bien. Entonces, volvamos a nuestras dos implementaciones. El primer algoritmo, el algoritmo 1, que llamábamos suma de n, va a tener dos operaciones elementales, una por el salto de la función y otra por la evaluación del parámetro. Después, la asignación de la variable de sum a 0 va a ser una operación elemental.
El bucle, que va de 1 hasta n más 1, van a ser en este caso 3 operaciones elementales que se van a repetir n veces. Entonces, y por último, acá vamos a tener el incremento, ¿no? Donde en este caso van a ser 2 operaciones elementales más otras 4 operaciones elementales que van a tener que ver con el incremento que nosotros tenemos que realizar. Acuérdense que si nosotros reimplementamos este bucle for como un while, hay que agregar digamos, la evaluación de la condición y la evaluación del incremento. Y por último, el retorno. Acuérdense que en este caso el retorno son 2 operaciones elementales, el salto y la evaluación de la expresión. Entonces, si realizamos, calculamos t de n, vamos a tener 2 más 1 más 3. Vamos a tener que hay 6 operaciones elementales que se van a repetir n veces, que es esta porción del bloque en la línea 4. Y por último, 2 operaciones elementales que corresponden al retorno a la función. Acá hay algo muy importante que quiero aclarar, y es que, bueno, muchas veces ustedes pueden tener una confusión si acá son 2 operaciones elementales o 3, o si acá son 1 o 2. Lo importante a tener en cuenta es que la diferencia entre 1 o 2 operaciones elementales, para estos casos, en esta materia, nosotros no lo vamos a tener en cuenta. Es decir, que si por algún motivo ustedes se olvidan de considerar el incremento, en este caso del bucle, no es importante. Digamos, es interesante tenerlo en cuenta, pero si no lo hacen, ese incremento no es importante. Ya vamos a ver más adelante por qué. Veamos ahora el otro algoritmo. En el segundo algoritmo también tenemos 2 operaciones elementales por la invocación a la función, pero acá lo que hacemos es simplemente calcular 5 operaciones elementales que corresponden a las distintas operaciones matemáticas, la multiplicación, la suma y la división, los paréntesis. El total nos da 5 operaciones elementales. Si nosotros sumamos, en este caso vamos a tener 2 más 5. Volviendo al algoritmo anterior, esto podemos resolverlo y transformarlo a 2 más 1 más 3 más 6n más 2, lo que si sumamos los valores, digamos, en los cuales n no aparece, vamos a tener que nos da un total de 8 más 6n. Y en este caso, si sumamos 2 más 5, nos da 7. Ahora muy bien, lo que nosotros podemos hacer, y es por eso que no importa tanto, o nosotros por lo menos en esta materia no le vamos a dar tanta importancia al valor resultante acá, es que al fin y al cabo estamos hablando, todos estos valores que tenemos acá son valores constantes. Estos son valores constantes, el 6 es un valor constante. N, por otro lado, no es un valor constante, es una variable. Y lo que nos preocupa a nosotros van a ser justamente las variables. Entonces, esta expresión la podríamos reemplazar de esta forma. El 8 vamos a llamarlo la constante 0. Y el 6 vamos a llamarla la constante 1. Entonces, la función que de alguna manera va a expresar la complejidad temporal de este algoritmo va a ser C0 más C1 por n. Por otro lado, en este caso, tenemos una única constante que vamos a llamar la constante C0. Ahora bien, si nosotros representamos gráficamente esta función y esta función, ¿qué es lo que vamos a obtener? Lo que vamos a obtener es algo muy similar, de alguna forma, a la función, digamos, la representación que vimos en el caso experimental. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera, esto es básicamente una ecuación de una recta. Sabemos cómo es que se podría representar el crecimiento mejor dicho, lo que expresa esta función es que el crecimiento que va a tener va a depender fundamentalmente de n. Mientras que en este caso el crecimiento va a ser constante. Y si nosotros volvemos al gráfico experimental que teníamos al principio, vamos a observar que esto de alguna manera es coherente con los resultados experimentales. Fíjense que suma de n2 se mantiene
siempre constante, sin importar el valor de n, siempre está, digamos, tenemos una línea que no crece. Mientras que suma de n empieza a manifestar un comportamiento lineal a partir de un tamaño de n igual a 100.000. Entonces, lo que obtuvimos experimentalmente podemos corroborarlo con los resultados que tuvimos en la estimación que hicimos utilizando las operaciones elementales. Acá esto, bueno, por supuesto no aplica, esto acá, perdónenme, hay un error. Nosotros acá habíamos dicho que íbamos a tener un c sub 0 más un c sub 1 de n, y en este caso íbamos a tener un c sub 0. Entonces, si nosotros quisiéramos representar estas dos funciones gráficamente, tendríamos un comportamiento lineal en este caso y constante en este otro. Claramente la función lineal crece más rápido que una constante, y es por eso que el algoritmo implementando suma de n tiene una mayor complejidad que suma de n2. Con esto terminamos esta primera parte de lo que es la introducción al análisis de complejidad.